Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast de Motivarte, la naturaleza humana. Todo paradigma, perspectiva o teoría que aborda el fenómeno humano se basa de manera explícita o implícita en una determinada visión o perspectiva de lo que significa el ser humano. Es por ello que voy a dedicar este primer capítulo para dejar bien clara la visión desde la cual vamos a desarrollar las distintas temáticas. Una visión que espero sea capaz de integrar armoniosamente ciencia y espiritualidad. El primer elemento a considerar es la unidad fundamental mente, cuerpo y alma, que puede parecer una cuestión muy obvia en una primera escucha. Sin embargo, al ahondar en las implicaciones de este sentido de unidad tendremos muchísima tela que cortar. De esta manera, si nos encontramos ante un problema de salud que se expresa a través de diferentes síntomas en nuestro cuerpo físico, también encontraremos un paralelismo en pensamientos y emociones. De esto nos habla la biodescodificación. Lois Hay es un referente. También tendremos una expresión de esto en los diferentes cuerpos energéticos. Es decir, cada circunstancia, problemática o bloqueo que experimente una persona, debemos abordarlo y comprenderlo en sus distintas dimensiones. La dimensión física, a través de la nutrición, el análisis o comprensión de factores epigenéticos, la presencia de alteraciones orgánicas, lesiones, estrés fisiológico, reacciones del sistema inmunológico, inclusive la experiencia durante la gestación y el nacimiento de esa persona. La dimensión mental, que no tiene que ver solo con pensar, sino con un concepto de mente que abarca lo emocional, el sentir. Esta dimensión también guarda un aspecto ancestral o que podríamos llamar psicogenealógico. Y por último tenemos la dimensión almática, vinculada a las memorias, los programas, las experiencias que ha acumulado nuestra alma a través de sus distintas encarnaciones y que se expresan en los cuerpos energéticos. Estas parecen no responder al azar, a un mero accidente, sino que se encuentran enmarcadas en un plan, el plan de nuestra alma, que hemos configurado en niveles de conciencia de planos superiores. Así pues, la dimensión almática tiene que ver con una conciencia que responde a nuestra conexión con el espíritu, lo que llamamos la conciencia divina, esa identidad más allá del ego que nos llega a través de yo soy o yo superior. Entonces, algo tan sencillo como la presencia de parásitos en nuestro intestino tiene su correlación a nivel de pensamiento, emoción y se expresa en nuestros cuerpos energéticos, en el aura. Se puede traducir en nuestra capacidad de soñar y asimismo a los planos dimensionales con los cuales podemos conectar. Altera nuestras frecuencias y con ello atraeremos experiencias a nuestras vidas en consonancia con este campo energético. Si tenemos un cuerpo denso, intoxicado, podemos experimentar ansiedad, depresión, y estas emociones a su vez se van a traducir en pensamientos que justifiquen estas emociones. Todo esto en interacción con las memorias y experiencias ancladas a la trayectoria de nuestra alma. Además de esta unidad intrínseca a cada ser humano, también está la unidad social, la sociedad, la comunidad, la tribu, la familia. Ese hecho de encontrarnos en un mundo cultural es un aspecto básico de la naturaleza humana. Y esto parece una contradicción en sí misma, es una gran verdad. Ustedes dirán, ¿cómo es que puedes poner en una misma oración cultura y naturaleza? Y es que tenemos la creencia cultural que naturaleza es lo opuesto a la cultura. Pero en el ser humano, su naturaleza es la cultura. Y esto que parece un trabalengua,
hace sentido cuando entendemos que nuestro aparato biológico está dotado de la flexibilidad, de la permeabilidad necesaria para adaptarse, para configurarse según la cultura en la que nace y responder ante el ambiente según los mecanismos que esa cultura ha generado para sobrevivir en tal o cual contexto. De esta manera, veremos que la cría humana en su primer año de vida, en contacto con otros, con la madre, el padre, con la familia, con sus cuidadoras o cuidadores, termina su proceso de gestación, termina de madurar su sistema digestivo, su sistema inmunológico, todo su sistema nervioso. Posteriormente vendrán otros procesos madurativos anclados al contexto social. Pero, en conclusión, no existe un hábitat más allá del entorno social y cultural, y este puede ser tan diverso como comunidades existentes en el mundo. Cada sociedad genera códigos particulares a su historia y a la relación con su entorno para sobrevivir. A diferencia del león, por ejemplo, que puede vivir en un hábitat específico como la sabana africana y viene preconfigurado genéticamente para accionar a su entorno natural. Claro que hay elementos que se modifican con el entorno y entonces algunos leones serán más fuertes, otros perfeccionarán sus habilidades de combate, bueno, por algunas circunstancias de su trayectoria vital. Así pues, el ser humano está más determinado por lo social, por el ambiente en el que vive, que por sus predisposiciones biológicas. A lo único que verdaderamente estamos predispuestos biológicamente es al encuentro con los otros. Un elemento evolutivo anclado al hecho social y propio de la naturaleza humana es la emoción. La emoción es ese pegamento de lo social, es el aglutinante del hecho cultural. Es aquello que nos mantiene en un permanente nosotros. Usualmente hablamos de emociones positivas y negativas, pero desde esta perspectiva no existen las emociones positivas y negativas. Solo hay emociones dolorosas o emociones placenteras. Cada una conlleva una respuesta fisiológica o bioquímica corporal y se corresponde con una función adaptativa de la especie humana. Es por ello que ser humano es igual a experimentar emociones. La capacidad de sentir dolor por el otro, ese sentir dolor por el mundo, identificarnos con el sufrimiento ajeno, es la raíz de la empatía y es lo que mantiene el hecho social, por encima incluso que el placer y la alegría de estar juntos. Por más que los medios de comunicación, la industria, los centros de la política mundial nos hayan querido sembrar la semilla del individualismo desde hace más de 3 décadas, los seres humanos tenemos profundamente arraigado en nuestros genes esa importancia vital que tienen los otros. Recientemente lo hemos podido ver con claridad en esta operación de aislamiento de escala global. Ese quédate en casa, ponte el tapaboca, evita el contacto físico. Y hemos sobrevivido más aquellos que nos resistimos al aislamiento y nos mantuvimos juntos, no solo por la experiencia emocional de soporte que brinda tanta tranquilidad, sino porque también nuestro sistema inmunitario se vio fortalecido en este intercambio de información que se da en la relación con los otros. Históricamente, desde las comunidades más primitivas, hemos sobrevivido juntos como especie. Hemos logrado responder ante las adversidades climáticas. Hemos aprendido juntos a sembrar la tierra para alimentarnos. Hemos aprendido juntos a conservar los alimentos, a criar animales. Hemos creado estructuras o refugios cada vez más seguros para nuestras familias.
Hemos creado instituciones para transmitir a las generaciones siguientes nuestra experiencia bajo la forma de conocimiento. Hemos querido dominar los elementos de la naturaleza para extraer energía de la tierra, del agua, del aire. Nos hemos equivocado juntos, pero todo eso ha sido posible como colectivo y eso no va a cambiar. Y estos momentos los vamos a atravesar juntos. Otro aspecto de aquello que nos hace humanos, de nuestra naturaleza humana, tiene que ver con la complejidad de la experiencia emocional. Los animales tienen sentimientos, emociones, pero a diferencia de ellos, nosotros, los humanos, podemos reflexionar sobre nuestra experiencia, nuestra vivencia en retrospectiva. Podemos ponerle nombres e identificar una gran variedad de matices dentro de estas emociones que significamos bajo conceptos distintos. Asimismo, la capacidad de representar simbólicamente este acontecer intersubjetivo y de dejar sentado aquello que vamos acumulando en forma de conocimiento con el transcurrir del tiempo. Esa necesidad de comunicar la experiencia compartida, lo que ocurre dentro de nosotros en ese espacio privado entre comillas, porque cuando lo comunicamos ya deja de serlo. Y bueno, también hay toda una dinámica de cómo se configura lo privado y bueno, no es tan privado, pero esa necesidad de dejar una huella de nuestro paso por esta existencia es también una característica inherente de lo humano. Y de allí también parte el arte o la expresión, las distintas expresiones artísticas. Las culturas más primitivas se ocuparon de comunicar a través de sus pinturas rudimentarias todo aquello que se les revelaba a través de la experiencia y del contacto con lo divino. Se ocuparon de legarnos conocimiento a nosotros los del futuro. Esa es la raíz del lenguaje. Esa necesidad de un universo simbólico compartido por nosotros y para los del mañana. De ahí surgen los dialectos. Desde ese hecho fundamental de manejar un código común como una expresión de la existencia de una conciencia colectiva. Esta capacidad simbólica de representar el mundo tiene que ver con la creatividad humana. Los seres humanos tenemos un poder creativo que inicia con el lenguaje. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era Dios, dicen las Sagradas Escrituras. Desde esta perspectiva, la interacción simbólica da origen a la realidad. Y de ahí el poder creativo humano manifestándose en una realidad compartida, consensuada. La conciencia humana se expresa en el individuo con toda su singularidad, pero en estrecha conexión con la conciencia colectiva, con ese espacio entre nosotros. Somos como las neuronas en un mismo cerebro. Nuestras almas son fractales conectados a un mismo espíritu, pero al igual que pasa en nuestro cerebro, hay un gran porcentaje de áreas dormidas. Y bueno, hasta acá les dejo con esta exposición de la visión de la naturaleza humana subyacente al abordaje de Motivarte, una ventana al ser, que vincula ciencia y espiritualidad. Mi nombre es Alejandra Acuña y si te ha gustado este podcast, compártelo. Haznos un comentario y regálame un me gusta para que no te pierdas los siguientes episodios. Que tengas un excelente día pleno de conciencia y unidad.